Retornamos a este su espacio vespertino, periodismo con Alejandro, a través de la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Bien, agradecemos una vez más su sintonía, como siempre, todos los jueves a través de este espacio. Bien, nosotros hemos estado anunciando durante la semana completa sobre la programación de hoy por el hecho de que es una programación no ordinaria, sino extraordinaria, debido a que vamos a tratar temas que tienen que ver con la moral, con los valores, como nosotros lo titulamos, los valores, antivalores y la familia. Y como dije en la publicidad durante la semana, nos iban a acompañar y nos están acompañando dos ministros de muy buena reputación aquí en el municipio de Jaina, provincia San Cristóbal, República Dominicana, y me refiero a los ministros de Cristo, Rubén Maldonado y Eliseo Rivera. Así que bienvenidos sean, Rubén, Eliseo. Gracias, amadísimo pastor, gracias por invitarnos a este periodismo con objetividad, un periodismo así es, muy respetado aquí en Jaina, y nos sentimos contentos. Gracias. Gracias, Eliseo. Bien, por mi parte, agradezco de verdad esta gran oportunidad que el Todopoderoso nos ha regalado de compartir una vez más con mi hermano y amigo Alejandro de la Cruz. Gracias. Y mi gran amigo Rubén Maldonado, dos personas a quien aprecio muchísimo. Mi respeto y mi cariño para cada uno de ustedes. Gracias. Como dicen, eso es recíproco, de un lado hacia el otro. Bien, de verdad que nosotros sí nos sentimos honrados, contentos, alegres de tener esos dos hermanos en Cristo compartiendo con nosotros. Y yo sé que el tiempo no va a alcanzar para lo que vamos a tratar, porque conozco bien del alcance de ello en lo que tiene que ver la exposición de la palabra de Dios cuando se aborda un tema, pero sé que de una manera u otra usted que está frente a su aparato, a su computadora, al celular, va a quedar edificado, edificada de lo que se va a tratar. Bien, yo quiero considerar una porción bíblica, nada más un verso, y es en Proverbios 22:6. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Siempre me ha gustado este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque indudablemente habla de lo que es la instrucción al niño, del compromiso del tutor, del padre, de la madre, para sembrarle una guianza ejemplar, una guianza que sea digna de ser ponderada a cada uno de los niños o niñas que estén bajo su dirección. Muchas veces ya el niño, cuando deja de ser niño y es adolescente y llega a la adultez, empieza a desafinar, a hacer cosas que los padres no le inculcaron, no le transmitieron. Y algunos salen delincuentes, otros salen borrachones, otros salen con antivalores que tal vez sus padres nunca pensaron que ese niño cuando fuera adulto iba a tener ese estilo de vida tan deplorable, tan lamentable, tan lastimosa delante de la sociedad. Pero cada quien es responsable de sus hechos, porque yo le doy la crianza que yo entiendo que es la correcta a mis hijos, pero luego que alcanzan la adultez, ya ellos saben si continúan el camino que sus padres le mostramos
lo conducimos, o si ellos cogen otro camino. Aunque es doloroso cuando un padre conduce a sus hijos a temprana edad por el camino correcto, y luego que estos ya son adultos, escogen el camino de la perdición, el camino traumático, el camino prácticamente del dolor, el camino del cuestionamiento moral, el camino donde se gana el desprecio social. ¿Por qué? Porque ha adoptado un estilo de vida muy, pero muy desastroso. Yo recuerdo en 1988 al 89, aquí en Jaina hubo muchos velorios de jóvenes que incluso estudiaban conmigo, dejaron los estudios para dedicarse al polizonteo, se convirtieron en polizones, algunos murieron en barco, lo tiraron en la mar, otros empezaron a cometer actos delictivos estando en tierra extranjera, y de allá para acá lo trajeron muerto, lamentablemente. Y por ética no menciono nombres, pero es muy lamentable. Eso a mí siempre me ha marcado. ¿Por qué? Porque yo digo, wow, muchachos que estaban conmigo en las aulas, los profesores nos enseñaban siempre el camino correcto, y sé que sus padres también. Sin embargo, mira, ellos se decidieron por el camino de la perdición, porque mi hermano pastor Rubén, mi hermano pastor ministro Eliseo, tal vez ellos pensaban que yendo a Estados Unidos, a Puerto Rico, iban a encontrar los dólares tirados en las aceras, en las calles, y que nada más tenían que ir con un utensilio, ¿verdad? Y echar dólares por donde quiera que pasaran. Pero no, eso es un espejismo que la vida le brinda al que no conoce de Dios. Entonces echamos a un lado los valores para echarle mano a los antivalores. Yo recuerdo, antes de darle paso a los ministros de Cristo, que mi madre y mi padre ya fallecido, mi amado padre, cuando llevaban una persona esposada por la calle, porque en aquel tiempo ese era el método de la policía, en la calle iban dándole galletas al que era acusado de robo, esposado, y mamá, a veces pasaban policías dándole pecosones a gente acusado de robo y esposado, y mamá y papá recuerdo que nos decían a nosotros, mis hijos, mejor lamban tierra, pidan, pero no le pongan la mano ni a un alfiler ajeno. Oiga, ni a un alfiler ajeno. Entonces, yo tengo ya más de medio ciento de años, y eso jamás se me ha olvidado. Ese consejo de mi madre y mi padre, de que lo ajeno se respeta y mejor se pide, pero no se toma a escondida. ¿Por qué? Porque eso está dentro de los antivalores. Así que vamos a darle, ¿verdad?, la oportunidad a los ministros Rubén Maldonado y Eliseo. Adelante, uno de los dos ha de empezar. Bueno, yo voy a comenzar. De verdad que nosotros fuimos instruidos en esos valores y en ese camino. Mientras usted hablaba, pastor, yo recordaba el camino que yo fui instruido. Qué bien. Con mis padres me instruyeron, me inculcaron los valores, el respeto, el amor, la fidelidad, y yo, para mí no había otro camino, porque ese fue el camino que yo entendía, que me enseñaron. Y mucho lamentamos de nuestros compañeros que fueron compañeros nuestros de nuestra época, lamentablemente escogieron otro camino. Así es. Y hoy están bajo tierra, han fracasado, unos están presos, otros han muerto. Cierto. Y de verdad la Biblia es bien clara cuando dice que instruye al niño en su camino y no se apartará aun cuando sea viejo. Y también le dice a los hijos que atesoremos como argolla, como tesoro en nuestro corazón, el consejo de nuestro Padre.
Y yo creo que esos valores no se pueden negociar. Hoy en día la familia necesita la instrucción, las buenas instrucciones. Tenemos una sociedad que está degradada, una sociedad que está muy lejos de los valores, el amor, el respeto a los demás. Hay cuánto respeto había con las personas mayores. Así es. Yo recuerdo que uno tenía su madrina, su padrino, y esa gente uno tenía que hincarse para besarle la mano. Para besarle la mano. Tal vez no era uno no lo hacía con la ideología de adoración a los demás. Del respeto. Sino era un simbolismo de respeto. Y hoy en día se ha perdido mucho ese respeto. Así es. Se ha perdido esa crianza. Hoy le hemos dejado la crianza de nuestros hijos a los celulares, a las redes sociales. Y es por eso que cada día más se multiplica esos antivalores que están haciendo tanto daño a nuestra sociedad. Y lo que tiene que ver, Pastor Rubén, para seguir con usted, lo que tiene que ver los valores, tiene un padre que cargar con la responsabilidad de un hijo ya siendo adulto, porque haya cambiado los valores por antivalores. Bueno, el padre tiene la responsabilidad de instruir a sus niños mientras tengan la edad de niños hasta que lleguen a los adultos. Y aún así, para mí, yo nunca he dejado el consejo de mi padre. Y nunca lo dejaré. Lo llevaré, ese consejo, hasta la muerte. Si mi mamá me dice cualquier cosa, aún estando yo ya, que voy para los 51 años... Pasa rápido el tiempo. Sí, pasa rápido. Nos mismos muchachitos y ya por 50. Aún así yo le presto atención. Para el consejo no hay edad. Yo creo que se debe todavía de escuchar a nuestros padres. Y es lamentable que después de 18 años muchos se creen que se van a llevar el mundo por delante y se pierde un poco el control por falta de obediencia del hijo, porque ya no son controlables muchas veces. Pero sí, aún así hay muchos que se pueden controlar aún después que sean adultos. Y se puede ayudar a que esos valores continúen hacia adelante. Y es correcto que un padre o unos padres tengan que meter a un niño en un centro de corrección porque ellos no puedan con él. Eso no sería lo ideal. Pero no sería. No. Y Dios, ningún padre quiere eso. Incluyendo al Padre Celestial, no quiere ese problema para ese muchacho. Pero todo eso se da porque la persona se desliga realmente del consejo y de los buenos principios, de los buenos valores que sus padres le inculcaron. Y a veces hay padres que en una actitud también de irresponsabilidad sueltan el hijo o la hija. Bueno, ya yo no puedo con él, aún siendo menor de edad, que es muy fuerte, que tiene un temperamento muy fuerte, y que si yo me caigo muerto o muerta, él va a seguir su vida. Entonces lo sueltan prácticamente a la buena de Dios, y ahí el muchacho coge más fuerza para incurrir entonces en actos prácticamente que son lacerantes, que son destructivos para la moral de él como ser humano. Y yo creo que los padres debemos entender el compromiso que tenemos, y por más fuerte que tenga el temperamento un hijo, una hija, yo creo que tú como padre, como madre, nosotros como padres estamos llamados a luchar para tratar de moldear, de ayudar a ese hijo, esa hija, para que sea una persona de beneficio, una persona de utilidad dentro de la sociedad que nosotros vivimos, pastor. Hay un dato muy importante sobre eso que usted está hablando. La Biblia habla corregir el niño con vara de hierro. Ah, así es. Yo creo que se ha perdido mucho esa parte porque los psicólogos que tenemos, que Dios los bendiga a cada uno. Amén. Y creemos en su consejo, pero hay algo que la Biblia por muchos años, por mucho tiempo, ha dicho, es que corrijamos al niño con vara de hierro.
y la vara lamentablemente la han sustituido por otros consejos y otras técnicas, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la degeneración que hay hoy en día y los antivalores que se están exponiendo en nuestra sociedad. Así es. Pastor Eliseo Rivera, nos gustaría oír su concepto referente, ¿verdad?, a los valores, antivalores, a la familia. Bien, una vez más, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que es un asunto repetitivo lo que ustedes han hablado. Lamentablemente estamos viviendo en una situación sumamente difícil. He dicho en otros escenarios que en los últimos tiempos son los padres que están sepultando a los hijos por la velocidad que llevan los muchachos, claro está. Ahí hay un grado de irresponsabilidad en los padres. Yo pongo como ejemplo a mi niño. Yo tengo un niño de 20 años y en años atrás habían dos niños, dos adolescentes peleando, pero peleando de una manera horrible, como dicen en mi campo, como perro y gato. Matándose. Sí, matándose. Y mi niño vio esa acción y fue corriendo donde mí y me dijo: papi, gracias por ser como eres. Gloria gracias porque en muchas ocasiones te dije que quería estar en la calle y tú me dijiste que no había necesidad de eso. Y si tú me hubiese dado esa libertad, tal vez hoy yo fuera uno de esos muchachos que se están peleando ahí. Entonces yo creo que si se cumple ese versículo que usted leyó, un excelente versículo, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él, yo creo que vamos a tener muy buenos resultados. Pero lamentablemente hay muchos padres que, como dijera el pastor Rubén, le están dejando su responsabilidad a los celulares, a las redes sociales, y por eso estamos teniendo los resultados que hoy estamos teniendo. Yo digo algo, pastor Alejandro y pastor Rubén. Ahí yo estructuré la pirámide de la siguiente manera. Sí. Dios, la familia, la iglesia y la sociedad. Si esa pirámide se mantiene, si Dios es el centro de la familia, pues yo creo que vamos a tener resultados extraordinarios y estaríamos hablando de buenos valores y no tendríamos la necesidad de hablar de antivalores. Pastor Eliseo, me llama mucho la atención sobre lo que es las autoridades que hablan por un lado de educar lo que se llama la comunidad, los adolescentes, los niños, pero por otro lado la Fiscalía de Menores y Adolescentes quieren someter a un padre porque éste le mete a un hijo. Ya eso lo califican, o sea, es una corrección, y eso lo califican prácticamente como que es un abuso contra el niño. ¿Usted no entiende que esa es una forma de manera, como dicen, solapada de la autoridad corroborar para que el niño salga desviado? Pero claro que sí, claro que sí. Precisamente por eso estamos hoy con la situación que tenemos encima, y lo que yo decía ahorita de que son los padres que están sepultando a los hijos, porque un niño llega, por ejemplo, a la casa con algo que no es de él, como le dijera su madre. Llega a la casa con algo que no es de él y su padre no puede corregirlo, porque si lo corrige, si le da un correazo, si le dice algo, es un abuso, es un maltrato. Entonces lo que está es impulsando al niño a que sea un delincuente. Entonces, mañana, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a entrar en lleno en la delincuencia y posiblemente pierda la vida a temprana edad por culpa de las autoridades y por culpa de la irresponsabilidad de muchos padres. Y por eso vemos en algunos centros escolares que estudiantes agreden al maestro. Sí. Hemos visto en las redes sociales cómo lo cortan con arma blanca. Entonces, si el maestro se defiende, el maestro corre el riesgo de ser sometido a la acción de la justicia. ¿Qué le parece? No, esto es absurdo y creo que hay una doble moral en eso.
Mientras usted ahorita hablaba de su profesora, yo también me trasladaba a los tiempos anteriores, cuando uno estaba haciendo, antes del bachillerato, la primaria, uno tenía unos profesores que si usted no se ajustaba, era una regla que tenía arriba, era un reglazo que tenía. Y de verdad que eso nos ha ayudado. Esa fue la base de que hoy nosotros estuviéramos de pie y estuviéramos ante la sociedad. Esa corrección que nos dieron nuestros padres, yo le agradezco bastante a mis padres que se empeñaron por mi educación y por corregirme realmente las cosas que estaban malas. Yo no podía llegar allá con algo que no era mío, porque inmediatamente era cuestionado de dónde sacaba eso. Y fácilmente, si no era legal, tenía una correa arriba de mí. Y eso me ha ayudado, eso me ayudó a no pertenecer al cementerio de los jóvenes. Por ejemplo, tenemos un cementerio, un nuevo cementerio que hicieron, y está lleno de jóvenes. Se llenó. Qué penoso. Se llenó rápidamente, porque los jóvenes no están escuchando el consejo de sus padres. Hay otra fase que me llama la atención, Eliseo, y es referente a nuestras autoridades, que hay cultos que en sí son cultos al enemigo y lo quieren presentar como que son actos culturales. Por ejemplo, un prié, un gagá y otras actividades que le llaman actividades religiosas, pero no tienen nada de religiosa, porque en sí son diabólicas. ¿Hasta qué punto, Eliseo, usted entiende que eso corroe la sociedad, los gagá, los prié, todo eso que hacen, que supuestamente es una cultura, pero en sí no es una cultura? Bueno, yo le voy a decir algo. Aunque eso no está denominado como antivalores, yo responsablemente le voy a llamar que es inculcarle antivalores a nuestros Es así. jóvenes. Automáticamente Claro. Estamos impulsando, estamos empujando a nuestros jóvenes a que tomen eso como bueno y válido, y eso es lo que ellos le van a transmitir a sus hijos. Aunque, hago un paréntesis acá, hay padres que son alcohólicos, pero no permiten que sus hijos beban. O sea, ellos saben que están mal. Sin embargo, sabiendo que están mal, pues le ponen un stop a los hijos. Pero no aquí, en este caso, que es algo que está siendo impulsado por las autoridades. Entonces, cuando las autoridades que nos gobiernan impulsan un evento que no es bueno, que automáticamente usted lo ve como antivalores, pues la sociedad lo va a ir tomando como algo normal, y eso es lo que se va a ir transmitiendo por generaciones, y lamentablemente vamos a tener resultados nefastos, resultados atroces, por eso que está impulsando la propia autoridad de nuestro. El grado de afabilidad, Pastor Rubén, de una pareja de esposos, el buen entendimiento entre ambos, ¿hasta qué punto pudiera colaborar para una buena formación del niño? Bueno, el niño es como una esponja que absorbe todo lo que ves. Si el padre maltrata a su esposa delante del niño, lamentablemente el niño va a ir adoptando ese carácter, y tarde o temprano eso se va a reflejar en la sociedad. Yo creo que nosotros los padres tenemos que ser un modelo a nuestros hijos, tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de andar. Creo que si la sociedad se presentara de esa manera, la familia, los padres, delante de sus hijos, eso ayudaría mucho a que sus hijos no repitieran ese mismo patrón. Si hay un patrón de maltrato, si hay un patrón de violencia familiar, verbal, lamentablemente eso es muy probable que se repita o que repercute en la vida del niño ya cuando sea más avanzado. Es así. En lo que refiere al sistema judicial,
el sistema de justicia en República Dominicana, hay algo que yo vengo analizando, prácticamente palpando hace tiempo, y es la famosa negociación entre el sistema de justicia y personas que han estado involucrados en diferentes actos vandálicos. Es decir, una persona consigue de manera mala vida 100 millones de pesos, esa persona es apresada, pero resulta que es una red, puede que hayan 5, 10 involucrados, entonces viene, se hace un pacto con esa persona, de los 100 millones que él consiguió de manera sucia, vía acto de corrupción, entonces tú le devuelves al Estado de esos 100, 50, te queda con 50. Si la pena de cárcel era 10 años, te la vamos a reducir a 2. Entonces yo creo que eso es un mal mensaje. Claro. Creo que es un mal mensaje. ¿Por qué? Porque mucha gente va a ir a los gobiernos a hacerse de dinero de manera ilícita. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, si caigo preso, el Ministerio Público va a negociar conmigo. Si yo me hurto 300 millones, me van a quitar 100, me quedan 200 y me van a poner una medida preventiva de 3 meses, pero luego me la varían y termino en mi casa. Entonces yo creo que cuando un sistema de un país es el primero, de manera inconsciente, quieras o no, que inculca o manda un mensaje negativo a la sociedad, creo que entonces la sociedad en su mayoría se va a corromper. Digo en su mayoría porque el que conoce a Dios no va a ceder a ese tipo de vida, de robar, de coger lo ajeno. Hemos conocido políticos que han estado en el cargo siendo cristianos, pastores como Elvis Samuel Medina, lamentablemente fallecido, estuvo ahí en el enlace de la presidencia y manejó todo de manera diáfana, transparente. También estuvo el ministro reverendo Manuel Estrella. También, ¿quién más estuvo? Estuvo Dio Astacio. Y hasta ahora también. Y hasta ahora, en auditoría que se han hecho, todo se hizo por las reglas. Entonces no sé también por qué los hombres de Dios, las mujeres de Dios, no quieren nada con la política, porque creo que una forma de ayudar a cambiar el sistema es si Rubén tiene un cargo, ¿verdad?, influyente, Eliseo otro, pero cada quien se les respeta su postura. Pero creo que la iglesia de Cristo debe involucrarse, aunque no en política, sí, directamente, pero por lo menos de obtener cargos para que ayuden a cambiar la sociedad. Bien, nosotros vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a darle la oportunidad a los pastores Eliseo Rivera y a Rubén Maldonado para que ellos, de un pasaje bíblico, den una exhortación.